¿Qué tal? En esta, la siguiente lección de literatura griega imperial, continuaremos con el tema de la épica heroica y nos concentraremos en tres autores: Nono de Panópolis, Trifiodoro y Coluto. La figura señera de la época imperial, junto a Quinto de Esmirna, en el caso de la épica, es Nono de Panópolis, un poeta ambicioso que hace retornar la ingente epopeya mitológica cuando las antiguas creencias ya cedían el paso al ímpetu del cristianismo. Su obra, Las Dionisíacas, que intencionalmente suma 48 libros, siendo la conjunción de los 24 cantos de cada poema homérico, narra la leyenda divina de Baco, remontándose hasta el rapto de Europa y la fundación de la ciudad que habría de albergar al dios, es decir, Tebas, para luego lanzarse a la vida de la divinidad y sus fabulosas hazañas en los confines de India, peleando contra casi fantásticos rajás, llevando como ejército a sus sátiros y a sus ménades. El tema no era nuevo, se había puesto de moda en la época helenística, cuando había surgido el nuevo Dioniso, que era Alejandro Magno, y cobró vigencia entre los siglos segundo y tercero después de Cristo, con algunas piezas también de gusto dionisiaco. Es Nono, por tanto, el mejor representante del cultivo orgulloso de la epopeya pagana. Egipto, de donde era natural, era precisamente el centro de resistencia contra el avance cristiano, donde se daba una convivencia inevitable de los dos sistemas religiosos. Pero, como arguyen sus traductores españoles, se apoyaban, se apoyaban estos en investigaciones modernas y concluían que su inestimable testimonio mitológico no es un mero ejercicio enciclopédico de versificación, sino un poema que exalta la idea de una misión providencial de Dioniso, la deidad principal de aquella antigüedad tardía. El resultado, no obstante, es un poema abigarrado, confuso, en expresión de Ebrioso Sánchez barroco, y que crea varios problemas por las continuas referencias a elementos astrológicos y mistéricos, y ello sin contar con un ideario mágico y con unos sincretismos religiosos, dando como resultado pues un estilo desbordante y hasta desconcertante en ocasiones, sin que pueda negarse finalmente que las Dionisíacas es poesía rica en aspectos tanto testimoniales como creativos. Todo lo que se dice sobre la persona de Nono es conjetural. Antes que nada, la fecha de su composición debe situarse entre los años 450 y 470 después de Cristo, datación que se calcula merced a sus posibles fuentes y a sus continuadores. Tenemos dos testimonios de su vida, muy breves y sin gran información. Uno pertenece al historiador Agatias de Mirina, que lo nombra egipcio de Panos, es decir, la Panópolis, la actual Ajim en el Alto Egipto, y que ya menciona fuera autor de un poema Dionisíacas. Otro testimonio pertenece a la antología palatina, es un testimonio anónimo, es un epigrama, y dice lo siguiente: yo soy Nono, Panos mi ciudad, en Faros cegué con parlera lanza la estirpe de los gigantes. El epigrama no tiene una datación precisa, no alude de hecho tampoco a una gigantomaquia, como se pretendió en algún momento cuando se habla de esta estirpe de los gigantes, sino que es una paráfrasis para referirse a su poema, porque en él se menciona a los gigantes y se les pone en relación con el nacimiento de la raza humana. Es, como diría Manterola y Pinker, un referente mitológico para simbolizar las fuerzas muy arcaicas y redimibles que se oponen a la instauración de un nuevo orden del mundo.
La patria de la que se enorgullece el citado Nono es Panópolis, que como les refería antes, era una ciudad importante de Egipto en aquella época y cuna de notables poetas y filósofos de la época, como Orapolón, Ciro, Pampremio y otros más. Todos miembros de una aristocracia que estaba impregnada del helenismo, que fungía de baluarte del paganismo ante el embate de la religión cristiana. Aludir a Faros es provocar que se conjeture si la pieza fue escrita en Alejandría, pero su conocimiento, el conocimiento que demuestra Nono de Egipto y de Tiro, parecen favorecer otra idea. Ahora, en cuanto a su nombre, Nono era muy popular en aquella tierra y en aquellos años, pero lo era sobre todo en medios cristianizados, y por eso se abrió la polémica de que el poeta hubiera nacido en el seno de una familia cristiana, y más enraiza esta propuesta por el hecho de que se le adjudica a Nono la creación de una paráfrasis del Evangelio de San Juan, obra con el sello de su estilo y su esquema hexamétrico, del que ya apuntaré algunos datos. Así entonces la pregunta sería, ¿hubo una conversión al cristianismo de este poeta pagano? Así, por ejemplo, lo creía Keidel. Por el contrario, tomando en cuenta que la paráfrasis del Evangelio es de menor extensión y por estilo y métrica es inferior a la otra pieza, se ha llegado a suponer que al contrario, sería una pieza anterior, una pieza de juventud de Nono. Y entonces sería la pregunta si existió una apóstata, si fue una apóstata, si hubo un rechazo a la religión cristiana y la adopción de la pagana. Edwin Roth, que era un célebre filólogo, suponía que las dionisíacas no representaban una creencia propia de Nono y que Cristiano podría haberlas compuesto como trabajo meramente literario. Pero a la luz de la pieza parece que no podemos estar de acuerdo con el gran investigador. Porque la obra comporta un mensaje muy claro y representativo de la mentalidad pagana tardía. Dioniso encarna en la pieza a un cosmócrator que lidera un nuevo orden universal y por ello inicia ese viaje de proselitismo que vivificará a la humanidad, y su campaña contra los orientales también tiene ecos pacificadores de la política romana. Es un entendido soteriológico y mistérico que se encarna en el vino, que como afirma el propio Nono, dice, el soberano Baco lloró para liberar a los hombres del llanto. Da todo un sentido tan claro, tan místico, de sentido pagano, de raíz pagana, que no podríamos pensarlo como Rode. Pagano es el estilo del poema, pagana es la sensualidad de sus descripciones y sus motivos eróticos, pagana es su impresionante erudición mitológica y por tanto, como asegura Chauvin, nadie escribe 22.000 hexámetros en honor de un dios sin que simpatice con él. Finalicemos su pseudobiografía con unas notas sobre el estilo noniano. Leyendo para esto algunos de sus versos, sus traductores españoles clasifican de hecho a su poema como un poiquilos gimnos, esto porque es una loa a la persona divina de Dioniso y porque se presenta con una arrebatada adjetivación. Es superabundante en las descripciones, llega a ser fastidiosas en ocasiones, tiene un lenguaje muy colorido y por tanto muy confuso a veces. Es abigarrado en la conjunción de la astronomía y la magia. Y es precisamente en ese aspecto que vamos a ver un ejemplo. Como siempre, tienen el texto griego en su antología y la traducción que pertenece a Manterola y Pinker, todas las de Nono serán de ellos, dice así. Tifón, después de poner las armas del Cronida en su pétrea madriguera, estiró sus brazos en dirección al cielo
alargados como espigas de trigo, y dirigió la falange de sus manos en torno de los postreros confines del Olimpo. Con una palma estrechaba la cola del perro, mientras que con otra aferraba la nuca de la osa parracia, inclinada en dirección al eje de la bóveda celeste, y la mantenía en su lugar como la tomara de una rienda. Con otra contenía al boyero, deteniendo su marcha, y a la vez con otra más arrastraba la estrella de la mañana. Y en vano silbó, en el principio de su curso circular, el eco matinal del látigo del éter, pues también detuvo al día. El toro también fue sujetado, y el carro de hora se quedó quieto antes de tiempo, antes de terminar su recorrido. Así, a causa de la sombra de los cabellos de sus cabezas de serpiente, la luz mezclaba con la oscuridad, mientras el N brillaba de día porque se había levantado con el sol. Notamos esa descripción ya común de Tifón, que viene desde la tradición y que nosotros rescatamos en la obra de Apolodoro, la biblioteca del pseudo Apolodoro, donde tenemos a esta descripción de Tifón física, cuyas manos tocaban el oriente y el occidente. Pero el gusto de Nono es de un aspecto totalmente astronómico que podemos reconocer en este pasaje y que no es únicamente presentado como un recurso de estilo, sino que se eslabona en todo el poema. Todo el poema tiene un sentido astronómico mágico. Nono es un poeta astrólogo que concibe que el universo se refleja en los astros para denotar la producción de eventos preclaros de la historia, como aquí, que es la lucha final del monstruoso Tifón, fuerza del caos, contra la imagen salvadora de Zeus. Sin embargo, y mucho más interesante, es que también lo emplea en la construcción de la totalidad del poema y del tema dionisiaco. Mencioné antes que Dioniso es presentado como un dios salvador que presagia un nuevo universo. Nono es el primer poeta en relacionar a este dios nacido dos veces con un primer nacimiento y hacerlo de hecho entonces un tres veces nacido y no como quería la tradición, conformando así un entramado de creencias sobre la venida y el regreso de un Dios salvador. Y por cristiano que esto suene, no deja de ser también una visión pagana. En el canto sexto, versos 103 y subsiguientes, el poeta nos habla de Sagreo, una divinidad tracia, y enlaza a este dios con la idea del descuartizamiento de la víctima sacrificial de los ritos báquicos, el mentado sparagmos, y por tanto con el complejo pero muy común ámbito órfico, que ya habíamos visto formaba parte del gusto de la época imperial con las argonáuticas órficas o con el lapidario órfico. De nuevo, un fragmento y de nuevo traducción de los españoles. Oh Virgen Perséfone, no podrás escapar a esta unión. Estás predestinada a himeneos de dragón, pues ya acudió Zeus en sus andanzas. Cambió su rostro por el de un novio dragón de agitada cola anhelante. Llegó hasta el fondo del oscuro ámbito de la Virgen mientras sacudía sus velludas mandíbulas y se arrastró bajo el ojo de los dragones, de su misma forma, que custodiaban la puerta. Tras acostarse, besó galantemente el cuerpo de la joven, con boca seductora. Así, a causa de estos himeneos de dragón, el vientre de Perséfone se hinchó de fecunda progenie y dio a luz a Sagreo, un vástago cornudo. Él, por sí solo, subió sobre el celeste trono de Zeus, y con su pequeña mano blandió el relámpago, y recién nacido levantó con tiernas manos los rayos. El mito ya es confuso. Confuso lo era desde su propia raigambre órfica, porque estaba enlazando a una divinidad extranjera con un sentido griego,
Y el mito continúa en la persona de Sagreo para presentarnos un verdadero drama, un drama más que mitológico, un drama religioso. Hera, celosa, provocará a los titanes y estos asesinarán a Sagreo con una májaira, es decir, con un cuchillo sacrificial. Por tanto, Sagreo es la víctima propiciatoria del cambio final. Nono modifica el mito órfico y nos presentará a Sagreo como un primer Dioniso, que va a resucitar de este fin ensangrentado que tendrá, mutará sin detenerse, porque al ser descuartizado por los titanes, se va a presentar así como resurgiendo de entre la sangre, como un nuevo Zeus, dice el poeta, luego dice que como un viejo Crono, luego como león, caballo, tigre y finalmente un toro. Y entonces era brama y el Olimpo entero se estremece con el grito de la diosa. Los titanes caen sobre ese sagreo toro y lo matan. Todos son ecos de diversos misterios que parecen evocarse, mientras que el poeta nos refiere tal vez un mito todavía más ancestral, el mito del dios que muere y renace, el hijo de la diosa que se acuesta con su propio padre y que por tanto el hijo es el padre mismo renacido y vuelto a morir por impulso de la ira de la diosa, no ya la madre, sino la figura consorte. Es confuso, es difícil hablar de este mito, no compete en esta materia, pero si fuera así, entendemos que Nono presente después el diluvio para que se lave la culpa de esta raza de titanes fulminados por Zeus y los también fulminados gigantes que devoran el cuerpo del dios niño o del niño dios, como quieran, y de esa raza fulminada por los rayos de Zeus, entremezclado entre gigante, titán y sagreo, nace la raza de los hombres y por tanto nace impura. Y de allí que haya una necesidad cósmica de que venga un salvador, un nuevo sagreo, es decir, otro Dioniso, esta vez el hijo de Semele. Pero Nono nos dice que esto es algo que Eón, y aquí introduce una divinidad de ámbito órfico, que es personificación del tiempo y de los ciclos temporales, le va a suplicar a Zeus. Y es así que este Dioniso, hijo de Semele, el Dioniso más tradicional, es símbolo de una nueva era, de una era que debe iniciarse. De nuevo, un fragmento y de nuevo traducción de Manterola y Pinkler. Entonces, Eón le hizo ver a su compañero Zeus todopoderoso cómo el género humano estaba aplastado por los males y privado de las dichas. Es que el padre aún no había desanudado los hilos del alumbramiento del vástago, ni había arrojado de su fecundo muslo a Baco, que se convertiría en descanso para las tribulaciones humanas. Y en ese entonces la libación de vino no impregnaba el paso del aire con su aromática exhalación. Las estaciones, hijas del año, aún sin encanto, entrelazaron las coronas de los dioses con la hierba de la pradera. En efecto, el vino faltaba y la gracia de la danza, sin Baco, era incompleta y vana. Semejante danza sólo podía hechizar los ojos de los reunidos. Cuando el bailarín, entre violentos movimientos en círculo, daba vueltas desatando un torbellino bajo sus pies y hacía de su cabeceo sus palabras. La boca eran sus manos, la voz sus dedos. Lo que muestra Nono aquí es el éxtasis. Describe el éxtasis con palabras. Nono revela entonces una veta mística y concibe a Dioniso como el salvador e instaurador de una nueva era, como les llevo dicho. Por último, después de un enorme relato de la campaña de Dioniso contra los indios, Nono tratará de un tercer Dioniso llamado
Yaco, el apelativo que el dios tenía en los misterios eleusinos. Lo hace hijo de Dioniso y de una tal Aura, una ninfa. Y es una peculiar versión de Nono, es un hapax mitológico, valga la expresión. Sin embargo, creo reproduce un antiquísimo ritual mediterráneo cuyos ecos se hermanaban en la obra y hermanaban las religiones que se oponían en la sociedad y en la política. Porque en toda la narración espero que haya notado que había puntos de contacto también con el cristianismo. Para cerrar esta breve auscultación de tan importante poeta, una muy breve nota sobre la construcción métrica, porque seguramente esto es tema de otra materia. Si no es libre y vivaz en su poesía, es rígido en su composición hexamétrica. Siguiendo las reglas que en el helenismo había implantado Calímaco, que tenía que ver con la posición de las cesuras y el empleo de los monosílabos, Nono reduciría el empleo de los dáctilos y los espondeos de tal suerte que su verso quedaba reducido a 9 sílabas, normalmente dactílicas, con pocos espondeos. Tiene muchos holodáctilos o holodáctilos. Ya corrían los tiempos en los que las diferencias de cantidad de las vocales en griego se desdibujaban, por lo que su construcción será con la cantidad limitada a 9 sílabas, como llevo dicho, procurando también el manejo restringido de los acentos. Por ejemplo, en el final del verso puede acentuarse en la última o en la penúltima sílaba, y solo permitiendo variantes cuando empleaba algún verso homérico. La abundancia de dáctilos y las cesuras femeninas, que también son constantes, le van a comunicar al verso noniano movimiento y dulzura. Y de hecho no podríamos leer a Nono como en estas formas rítmicas en que se lee ahora los versos, como se leen los hexámetros de Homero o de Apolonio o de otro. Muy bien, bueno. Hablemos ahora de dos poetas mucho más breves. El léxico Suda nos ofrece los pocos datos que sabemos del primero de ellos, de Trifiodoro. A saber, Suda dice que nació en Egipto, que fue gramático y poeta épico, y que sus obras fueron la Maratontíaca, que no podemos estar seguros si se refería exactamente a la guerra en Maratón o algún mito de Maratón. La toma de Ilión, que seguramente hablaba sobre la guerra troyana, Hipodamia y la pieza Odisea sin una letra, a más de una paráfrasis de las comparaciones de Homero, y finaliza el texto de Suda con un enigmático y muchas cosas más. O sea, como escribió mucho más. El nombre Trifiodoro ya es un indicativo de su doble ascendencia. Debió pertenecer a un mundo mixto, como en el que se encontraba en Egipto. El sufijo es claramente griego, doros, nos habla de un regalo, pero entonces debemos saber que es un regalo del dios Trifis. Trifis era una deidad de la ciudad de Cocodrilópolis, porque aunque no crean, existió, porque la ciudad del cocodrilo, porque estaba consagrada al dios Sobek de los egipcios en un principio. Esta ciudad, Cocodrilópolis, estaba muy cerca de Panópolis, que como vimos era el centro helenizado de importancia y que había sido cuna de poetas muy destacados. Y también de la ciudad de Licópolis, en el mismo territorio, y que veremos es la patria de Coluto y del célebre Plotino. Hasta hace algunos años, por la década de los 70, se consideraba que Trifiodoro era posterior a Nono y que dependía de las rígidas reglas métricas de este poeta que acabamos de enunciar. Pero J.R. Rea probó que el papiro que contenía parte de los versos de Trifiodoro, por su tipo de escritura, debía pertenecer a los siglos III, IV, por lo que nuestro autor era anterior a Nono y él debió influirlo, y no al revés, como se creía antes. Para Emilio Fernández Galiano, la fecha de composición del poema de Trifiodoro
debió ser entre el 250 y el 350 después de Cristo. La única pieza conservada de Trifiodoro es una composición sencilla y clara que cuenta la toma de Troya, siguiendo un orden cronológico que transcurre en 2 días, antecedidos por la construcción del famoso caballo. Sus fuentes parecen remontarse a la época arcaica, con la Iliupersis de Artino y con la pequeña Ilíada de Lesques, de la que sabemos al menos que todavía se podía leer completa en el siglo IV. No obstante, la historia se encuentra en tantos textos que resulta muy difícil determinar cuáles pudieron haber sido las fuentes de Trifiodoro, si bien parece que practicó siempre la variatio inimitando, no una copia servil, aunque no faltan investigadores que arguyen una copia servil del poeta Virgilio. Ajá. Trifiodoro, en cambio, fue leído e imitado posteriormente, porque lo reconocemos en autores como Coluto, Gregorio de Nacianzo, Paulo Silenciario, y Tzetzes. El lenguaje de Trifiodoro es homérico, tiene una predilección por glosas, si bien cambia su sentido o la aplicación de la misma. Son continuos sus juegos de palabras, las aliteraciones, la rima interior, los homoteleutos. Y en cuanto al metro, sigue las normas de su época, coincide más con Quinto de Esmirna que con Nono de Panópolis. Ajá. Y ahora, para que más o menos tengan un ejemplo, vamos a ver la construcción del caballo de madera. Tienen el texto en griego, la traducción es de Fernández Galeano, y dice: Epeo construía, ahuecándolo, el vientre, adaptando a los anchos costados, a la manera como el carpintero tornea exactamente a cordel el interior de una nave de doble comba. Fijó el cuello a los cóncavos pechos, derramando amarillo oro sobre la purpúrea crin, y ésta, ondeando por los aires con empenachada banda, en las dos, leí mal, y ésta, ondeando por los aires con empenachada banda. En los 2 orbes colocó como ojos piedras preciosas, berilo verde y amatista roja como la sangre, y, con una mezcla centellante de 2 colores, los ojos brillaban rojizos en sus órbitas de verdes piedras. Para las mandíbulas talló dientes blancos como la plata, puestos a mascar al extremo del bien curvado freno. Abrió ocultos caminos en la enorme boca para conservar el flujo respiratorio a los hombres escondidos, y el aire vivificador fluía también a través de los hollares. En lo más alto de las sienes ajustó orejas muy tiesas, siempre prontas a esperar el sonido de la trompeta. Unió a los flancos el lomo y el flexible espinazo, y ligó las ancas a las lisas nalgas. La suelta cola se estiraba hacia el extremo de las patas, como viña que cae en curvas cepas. Las patas, que seguían a las ágiles rodillas, se apresuraban como si fueran a prestarse para inmóvil carrera. Pero la necesidad les obligaba a permanecer quietas. Y no carecían de bronce los cascos que sobresalían bajo las patas, sino que, estando recubiertos con una envoltura de reluciente concha de tortuga, tocaban apenas el suelo con su robusta pezuña broncínea. Puso encima una puerta cerrada y una sólida escala, la una adaptada a los costados de forma invisible, para que dejara entrar y salir a los aqueos emboscados en el ilustre caballo. La otra, para que, desplegada y firmemente ensamblada, fuese para ellos una vía para lanzarse hacia arriba o hacia abajo. Y ciñó su blanco cuello y sus quijadas con el purpúreo brillo de las riendas y las tortuosas espirales del imperioso freno que incrustó con marfil y metal de blancos destellos. Y cuando hubo fabricado de todo el belicoso caballo, fijó cada una de sus patas una rueda de buenos radios, a fin de que, al ser arrastrado por la llanura, se mostrara dócil y no hiciera difícil el camino de los que lo empujasen. Así brillaba, temible y con mucha hermosura, el ancho y alto caballo. Ni siquiera Ares el caballero se habría negado a cabalgarlo si lo hubiese encontrado vivo.
y en torno suyo se tendió un gran muro, no fuera que alguno de los aqueos lo viese antes de tiempo y revelara la notoria trampa. En el pasaje que da buena cuenta de la maestría de Trifeodoro y que nos otorga la más espectacular y detallada descripción de este famoso adminículo de engaño, reconocemos el gusto de la éfrasis helenística, la descripción de cuadros, de estatuas, hasta de vasijas, de cosas muy detalladas. Y estamos acostumbrados por el arte a imaginar de una forma particular al caballo de la famosa Troya, a veces como un animal esculpido casi en mármol, ya como una criatura fabricada con tablas superpuestas de gran simpleza. Y esta descripción que hace Trifeodoro pues hace un cambio total a esta perspectiva. Y es porque regularmente olvidamos que era un exvoto para la diosa Atena. Era un hermoso engaño que los troyanos necesitarían, querrían poseer en el interior de su ciudad, para poder honrar a la diosa y para sentirse orgullosos de haber vencido a los aqueos. Y por eso es que el caballo tenía que ser una hermosura como le está presentando Trifeodoro. Las otras dos descripciones que conservamos desmerecen ante esta de Trifeodoro. Virgilio, de quien algunos, como les decía, pretendían Trifeodoro era mero copista, solo nos ofrece 4 términos para el caballo. Dice molem, ligno y feri. Perdón, 3. Molem, ligno y feri. Y Quinto de Esmirna, que también nos ofrece una descripción, solo le da 8 versos y no el número de versos que Trifeodoro le ha dado. Ahora bien, las reglas métricas de Nono marcaron el inicio de una tendencia, propiamente una escuela métrica, que ya vemos empleada en los últimos poetas de la Edad Imperial, que son Coluto y Museo. Pocas noticias tenemos también de de Coluto. El léxico Suda afirma que escribió varias obras épicas, menciona la Calidónica, que seguramente trataba de la famosa cacería, en 6 libros, Economía, que no sabemos de qué podría tratar, y una Pérsica, que entenderíamos trataría sobre los persas, pero no sabemos de qué etapa. Una pequeña vida aparece en uno de los manuscritos de Coluto y retoma ciertos datos del léxico anterior. Por ejemplo, de que era natural de Licópolis en Egipto y que databa de tiempos de Atanasio I o de Justino I, es decir, entre el 491 y el 518, entendiendo su acmé en este momento, donde se agrega que de su autoría era también un pequeño poema, El rapto de Helena, popular en Apulia, ya que fue descubierto por el cardenal Besarión cerca de Otranto, como también ocurrió con Quinto de Esmirna. El hecho de que la vida que aparece en el léxico Suda no mencione este epilion que conservamos hizo que se dudara de su autoría, pero es algo que ya se descarta en la actualidad, suponiendo que la redacción del artículo en la enciclopedia Suda se basara en la obra de Esiquio, que había realizado su propia enciclopedia anterior al poema del rapto de Helena. Ahora, esta pieza del rapto es una composición simple, son solo 392 versos que presenta los acontecimientos previos al rapto, como son las bodas de Tetis y Peleo, con la insidiosa presencia de Eris, los preparativos de las diosas y el juicio de Paris, y finalmente el viaje de este a Esparta. Continúa con la seducción y el rapto de Helena, en una breve digresión que contiene de hecho el llanto de Hermione por el abandono de su madre, y finaliza con el retorno a Troya de los amantes. El tema es viejo, para algunos incluso de conocimiento homérico, pero será en los así conocidos cantos ciprios de más o menos el siglo V a.C. en que se hizo popular. Sin embargo, parece que dicha obra ya estaba perdida para tiempos de Coluto, así que no pudo ser tal cual una fuente para él. De tal suerte, sus fuentes exactas no pueden delinearse, aunque se reconoce la influencia homérica, que es clara, también la de Apolonio de Rodas, el gran épico helenístico, y por supuesto la de su maestro, hablemos de su maestro solo por tradición, Nono de Panópolis. La lengua de Coluto es arcaizante, homérica,
Incluso emplea hapax del poeta y de Nono. Hay giros de Apolonio, hay elementos calimáqueos. Y los juicios a la obra de Coluto han sido severos y hasta lapidarios, como Alvin Lesky, que dice: no hubiéramos sentido su pérdida. Como sucede con otros poetas de su época, Coluto debe cargar con el peso de todos sus antecesores y sale perdiendo. Pero su obra, a mi juicio, si bien este juicio compartido por otros, posee el encanto de la vieja poesía y nos narra un pasaje que, de no ser por él, solo conservaríamos en la descripción prosificada, sin mucha gracia, de los mitógrafos imperiales, que es precisamente tanto el juicio de París como el rapto de Helena en sí. Ese pasaje de la seducción de Helena es de un encanto mayúsculo, porque nos muestra a un París que intenta atraerse las miradas de la reina espartana con todos los clichés comunes del erotismo griego. Pero no le da el giro porque nos sorprende con una interesada Helena que no oculta sus deseos, y entonces el seducido es París y no Helena. Igualmente novedoso resulta el llanto de la niña Hermione ante el inusitado abandono de su madre, y es un canto hermoso a la soledad, a la pérdida y al dolor de una hija. Y por supuesto está el maravilloso juicio de las diosas a su belleza plástica. Eh, Perdón, a su belleza plástica, no, a su belleza. Y es plástico en su descripción. Y por eso es el siguiente video que vamos a ver.